China quiere dominar el mundo entero. Pedro Baños habla sobre lo que podemos esperar de China y su poder. Y es que a mí me flipa Pedro Baños, geostratego en Twitter, por si lo queréis seguir. Brutal. Vamos a ver qué nos cuenta aquí el pana. China es el gran jugador hoy en día. Espera. Una proyección brutal, una dominancia 1,5. económica. China, ¿qué podemos esperar de China en los próximos tiempos? Es decir, por ejemplo, está el tema de Taiwán. ¿Tú ves posible en poco tiempo una invasión de Taiwán? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué crees que va? Porque de momento China está haciendo guerra económica y comercial, pero ya está. ¿Crees que puede ir a más? ¿Tú qué opinas de China? Mira, según dijo Xi Jinping en el 20º Te Congreso pediré luego un perfil de él, ¿eh? del partido, sí, que no lo hicimos de Putin, pero de Xi Jinping no, y es muy del interesante. Partido Comunista Chino, lo dijo abiertamente. En principio, nosotros incorporaremos Taiwán de manera pacífica, pero no descartemos ninguna otra vía. Porque, claro, cuando, por ejemplo, el Xi Jinping suele decir, yo sigo, o las autoridades chinas, sigo creyendo en la integridad territorial de los estados. Ucrania dice, ¿ves? Me está apoyando. No, lo que está diciendo China es, creo en la integridad territorial y, por tanto, Taiwán, que es mía, Claro, tiene que volver a mi seno. Y al mismo tiempo también le preocupa enormemente, que ellos tienen también sus problemas, como todo el mundo, los movimientos nacionalistas de dos partes claves del país. Una es el Tíbet y la otra es el Xinjiang, el Turquestán Oriental, donde están los uigures, que son musulmanes. Ellos temen que ahí puede haber intereses internacionales para soliviantar estas poblaciones para que todavía fomentan más ese independentismo. Por ejemplo, el Tíbet para China es absolutamente Es que si os dais cuenta, esto es muy cierto. El independentismo se fomenta desde un ámbito internacional. Vosotros sabéis que los rusos le ofrecieron a Puigdemont, creo, como cobertura, ¿sabes? A nivel militar o algo así. Bueno, no sé si esto fue cierto, pero yo me acuerdo que lo leí en su día. renunciable, porque ahí es donde están las cabeceras de los 3 ríos que dan servicio a buena parte de Asia, que son el Indo, el Ganges y el Brahmaputra, que además no solamente eso, sino que encima estos ríos, pensando que China tiene una grandísima escasez hídrica, grandísima, de por sí, pensando que tiene el 22-23% de la población mundial, apenas tiene el 7 o el 8% de los recursos hídricos del mundo, y encima parte de ellos muy contaminados, con lo cual esa parte es absolutamente irrenunciable para China. O sea, que el Tíbet a nivel geoestratégico no tan solo ya es una reivindicación religiosa, sino que es importantísimo a nivel puramente económico y... Estratégico total. En el caso de Taiwán, ¿qué está intentando China? China está intentando atraerle a través no solamente de acciones económicas, sino también psicológicas. De hecho, es muy curioso, aquí ha pasado muy desapercibido, que hace poco ha habido elecciones municipales en Taiwán y el ganador ha sido el partido de la oposición, que es pro-chino. O sea, pro-chino continental. Esto es muy interesante. Claro, porque verás, ¿qué es lo que hace China? Lo que hace China es decirles, en cierto modo, ¿tú para qué quieres seguir en el bando de Estados Unidos? Que espera, que Estados Unidos oficialmente no reconoce a Taiwán, no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, que es muy curioso. Y cada vez hay menos países en el mundo que tengan relaciones diplomáticas. No queda, pongo en el libro, una docena de países. No llega. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que le está diciendo, ¿tú para qué quieres seguir en el bando de Estados Unidos o el bando de los occidentales? Pero si van perdiendo, si los que vamos ganando somos nosotros, si los que vamos a ganar somos nosotros. Unidos, que somos hermanos, pero si somos la misma etnia, hablamos el mismo idioma, ¿qué necesidad tenemos de estar separados ideológicamente? Cuando además podemos llegar a algún acuerdo, eso, pues tipo hongkoniano, por así decirlo, decir, que tengáis vuestro propio modelo, pero si económicamente ya somos capitalistas, somos como vosotros. ¿Para qué queréis seguir gastando cantidades ingentes de... Esto no lo sabía, que China estaba como tratando de seducir por las buenas a los taiwaneses. De hecho, yo hace años conocí a un chico taiwanés y me contó un montón de cosas sobre Taiwán, aluciné. Yo, de hecho, en ese momento tampoco sabía la historia, no me sabía lo de que Taiwán perteneció a China ni nada, ¿no? Bueno, era bastante inculto en ese aspecto. Y hostia, esto me llama mucho la atención. dinero en armamento occidental que no os va a servir para nada. Y por otro lado, estrechando las relaciones comerciales. De hecho, y yo lo he visto allí con mis propios ojos, buena parte de las empresas que están en la China continental enfrente de Taiwán son de capital taiwanés. Y al final esas relaciones comerciales pues, unen mucho más. Es una manera de intentar, antes de llegar a hacerlo de manera militar, que no tenían ninguna necesidad de ello, pues evidentemente intentarles captar. Obviamente a Estados Unidos no le interesa perder otra ficha más, porque Taiwán, junto con otros países, encima con una India que ahora se le ha revelado a Estados Unidos, que le preocupa mucho la situación de India, porque antes también era parte de ese cerco estratégico a China, pues claro, no puede perder la pieza de Taiwán, ni muchísimo menos. Efectivamente, porque India está en todos los movimientos que están haciendo los BRICS, ¿no? Y claro, que es que le están saliendo enanitos en el circo que tenía montado Estados Unidos, porque el tema está en que Estados Unidos se ha aprovechado mucho desde el final de la Segunda Guerra Mundial financieramente del resto del mundo, porque al tener tú la divisa que es reserva de valor, tú literalmente toda tu inflación la exportas. Entonces es como... Lo que pasa es que las cosas han cambiado mucho. Estados Unidos ya no es una potencia a nivel industrial, lo es China. Y esto puede parecer una tontería, pero en un escenario en el que volvemos hacia atrás, porque hay un conflicto bélico a gran escala,
ser potencia industrial es más interesante que serlo, yo creo, a nivel tecnológico, sobre todo si pierdes la guerra. Y en ese juego están. Ahora mismo es el principal punto de fricción, no tengamos ninguna duda, entre Estados Unidos y China, evidentemente. Pero claro, es que lo que está haciendo China yo entiendo que le preocupa a Estados Unidos. China lo que pretende, todavía no desde el punto de vista militar, porque como capacidad de destrucción todavía tiene más Estados Unidos, empezando por su propia armada, pero por ejemplo, como pongo en el libro, es que ya tiene más buques de principales de guerra, tanto superficie como submarinos, China, que Estados Unidos, algo que era impensable hace muy poco tiempo. Claro, es que ha construido 4 astilleros militares y casi de la noche a la mañana, como hacen ellos, se ponen a construir casi como locos, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, ahora ya tiene 3 portaaviones. El primero que compra lo compra en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, y se lo compra, que estaba empezándose a construir prácticamente, a Ucrania. Pero el tercero lo ha construido íntegramente en China y además dotado de las últimas tecnologías. Por ejemplo, Es que fijaos qué puta locura. 1991, o sea, que no ha pasado tanto tiempo. Yo, bueno, era pequeño, pero que no ha pasado tanto tiempo, quiero decir, a ver si me explico lo que quiero decir. En 1991 estaban comprando su primer portaaviones, encima, o sea, pues comprándolo ahí ya, un portaaviones soviético, que a saber cómo estaría, pero es que ya están haciendo los suyos con la última tecnología. Y esto me acuerdo que me lo dijo en su día Potino, que le gusta mucho todos los temas de militares y de geoestrategia, y me acuerdo que me lo contó él, que me dijo, buah, China, yo hablé de algo de China y él me estuvo contando en un rato que estuvimos charlando por Discord, y la verdad que aluciné, y ahora pues que lo refuerce Pedro Baños, ya me entra más miedo solamente todavía. había otro portaaviones, que es el último de propulsión nuclear. Todos los que tiene Estados Unidos son de propulsión nuclear, los 11 que tiene, que es el Gerald Ford, con la última tecnología, y tenía la rampa de lanzamiento electromagnética de los aviones. El único que lo tenía. Bueno, pues ya lo tiene China, exactamente igual. Para que veamos cómo todo o sea, toda la última tecnología la tienen ellos, porque ellos no les interesa hacerlo militarmente, como quieren dominar el mundo, es con 3 instrumentos: con la tecnología, con las finanzas y con la economía. Claro, y es que en el tema tecnológico, además, fíjate, es que ellos los tienen tan claro, que te voy a contar datos que son verdaderamente demoledores. Precisamente ahora con este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, pues le llevan a cabo la elección del nuevo Comité Central. En este nuevo Comité Central, el 40% de sus miembros, el 40% son altísimos expertos en lo que se llama STEM, las siglas en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que te va a dar el dominio del mundo, y más en este contexto, cada vez mucho más todo tecnológico. Claro. Pero mira, Buah, es que esto, gente, es tal cual así. O sea, cuando hablábamos del Douyin, la diferencia entre el Douyin y el TikTok que vemos aquí en Europa, o sea, aquí se está patrocinando las tonterías, los debates absurdos, las conversaciones de besugos, o sea, en un sinfín de cosas que no te llevan a ningún puto sitio. Y allí lo que se está potenciando es esto que comenta del STEM, que básicamente es instruir a la gente en las cosas que funcionan de verdad. O sea, tecnología, ciencia, desarrollo de las finanzas. Y aquí no, aquí eso todo es malísimo. Lo peor, no te formes. ¿Qué quieres ser, listo o qué? por ejemplo, tú sabes que ellos durante años No sirve de nada ser listo, te come los ahorros la inflación. han ido a estudiar a todas las principales facultades de ciencias del mundo donde daban clase los premios Nobel. Pues es muy curioso, dato muy reciente, que ya 20 de las 50 principales facultades de ingeniería del mundo ya son chinas, están en China. Y hay estudiantes que no salen fuera porque tienen ellos los últimos conocimientos. O sea, tú fíjate cómo le han dado la vuelta. Como pongo tantos datos que pongo ahí en el libro, en la Encrucijada Mundial, hasta ahora, la mayoría de los artículos, de las citas de los artículos científicos. Casi me atraganto, pero es que si no lo digo reviento. Y aquí estudiamos estudios de género. Lo último. No me jodas, tío. No provenían de universidades chinas, ahora sí. Más del 22% provienen de universidades chinas. Y así absolutamente para todo. Y podríamos hablar de tantos campos en los que están hiperavanzados. Porque ellos además tienen algo que ojalá hiciéramos aquí, ya te cuento que es algo que a mí me preocupa mucho en nuestro país, en nuestro querido país, nuestra querida España, que es el que ellos tienen un plan y un plan nacional. Por ejemplo, ¿qué problema estamos teniendo nosotros en el ámbito de la tecnología? Que tenemos mentes fantásticas, mentes que nos las compran a precio de saldo y se las llevan a otros lugares, empezando por China. Pues que ahora aquí cada comunidad autónoma, y si me apuras, cada provincia, quiere tener su parque tecnológico avanzado. O sea, porque, entre otras cosas, en España lo que nos falta es la acción del Estado en este sentido como en tantos otros. Es decir, no tiene sentido si tienes pocos recursos, tú lo que tienes que hacer es concentrarlos, no dispersarlos, que es lo que hacen ellos. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres, dices, por ejemplo, avanzar en... Es que ese tipo de cosas son absurdas. O sea, no, un parque tecnológico cada comunidad autónoma. ¿Para qué quiero yo un parque tecnológico en Murcia,
pudiendo tener 2 centros tecnológicos buenos en toda España, y los que se tengan que ir para allá, pues se van a estudiar para allá. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a tener ya? ¿Un parque tecnológico en Pelabravo de arriba también o qué? En inteligencia artificial. Hombre, pues en vez de tener un centro de inteligencia artificial, no te voy a decir en cada provincia, pero en muchas comunidades vamos a tener uno en España, bueno, que no significa que todo lo concentremos ni en Cataluña, Tal ni en cual, Madrid, ni en Valencia. tal cual. Vamos a poner aquí uno, el que seamos de los mejores. Y mira, como dicen por aquí en el chat, aquí estamos con las matemáticas con perspectiva de género. Las más avanzadas, gente. Lo que pasa es que más avanzadas en una dirección que no es lo que nos interesa a nosotros. Pero bueno, eso ya es otro tema. El tema de computación cuántica. Oye, vamos a desarrollar un centro para rivalizar con los demás países Computación cuántica de género, Pedro Baños. Cuidadito. y vamos a montar un... O computación cuántica. Porque, claro, cuántica es femenino y para las personas trans puede ser ofensivo al ser binario. ¿Entiendes? en un lugar diferente, no el mismo, pero a tener solamente uno. Y con la élite. Concentremos. Con lo cual, optimizas recursos, optimizas personal, utilizas todo tipo de medios, que es lo que hacen ellos. Ellos tienen unas ideas muy claras, como nación, y encima tienen la ventaja de ese sistema autoritario, del orden y mando, no hay duda. y que allí nadie protesta. Entonces, claro, lo ponen todo en marcha y con unas ventajas que me está hablando durante horas de todo lo que están haciendo en todos los campos, que es verdaderamente espectacular. Por lo tanto, es comprensible que Estados Unidos esté asustado. Y por eso nos pide ayuda a los demás, qué es lo que está haciendo para ver cómo frena a una China que encima ha tenido la gran suerte de que lo que ha sucedido en Ucrania, por eso te decía, el punto de inflexión, ha significado que le hemos puesto a Rusia en sus brazos. Que le está comprando todo lo que no le compramos nosotros a Rusia, se lo está comprando ellos. Y no solo la energía, pero encima muy por debajo del precio de mercado, Jordi. ¿Tú sabes la gran ventaja que significa eso? Claro, con lo cual es que dices, es que me habéis puesto el mundo en bandeja. Porque claro, y encima, fíjate, es que claro, además la guerra abierta en Ucrania, a China le interesa mucho observarla. Porque sabe que antes o después seremos sus rivales. Fíjate lo que acaba de decir el secretario general de la OTAN, como hablamos al principio. ¿Qué hace China? Está observando, porque ahora mismo lo que está combatiendo en Ucrania es tácticas de OTAN, material de OTAN, y personal entrenado por la OTAN. Claro, ¿qué significa? Que está viendo cómo combate la OTAN. Y esto le interesa muchísimo a China, porque sabe que antes o después va a tenerse que enfrentar a ese modelo exactamente. ¿Tú crees que va a haber algún sitio en el que va a ser campo de batalla China-OTAN, aunque sea como pasa en Ucrania, ¿no? En un país intermedio? Taiwán. Habrá algún sitio porque, claro, de momento a ellos no les interesa enfrentarse directamente. Lo que hablamos, o sea, lo que se llama las guerras proxy, las guerras interpuestas, porque como hacían durante la Guerra Fría, no les interesa enfrentarse directamente por ese riesgo de escalada. Pero fíjate, yo pongo el caso, y que no lo debemos desdeñar en absoluto, de 2 países muy cerquita de nosotros donde sería muy fácil iniciar una guerra, que es Marruecos y Argelia. Sabes que Argelia está realizando maniobras con Rusia, Marruecos la realiza con Estados Unidos, y los dos están comprando cantidades muy importantes de armamento. Argelia va a multiplicarlo por muchísimo toda la adquisición de armamento a Rusia, pero una Argelia que está en el bando de Rusia y de China y un Marruecos que está en el otro bando. 2 países enfrentados históricamente desde hace muchos años, que no mantienen relaciones diplomáticas, están enfrentados por la cuestión del Sáhara y del Frente Polisario, que fácil sería iniciar ahí un conflicto. Facilísimo. Te quiero decir que no descartemos que se produzca en esa parte o en cualquier otra, porque van a seguir enfrentándose. Claro, lo que pasa es que hoy en día el enfrentamiento... Joder, no me lo esperaba yo esto de lo de Marruecos con Argelia, pero es verdad, ¿eh? Y eso no está precisamente lejos, macho. Lo tenemos al ladito. También lo que te decía, principalmente se hace con instrumentos económicos. Bueno, aquí la verdad que en mi chat, porque esto lo vais a ver en YouTube, otras personas, no quiero que os perdáis el talento que hay aquí respecto a estos temas. Por ejemplo, Aaron KTD nos sugería que nada, esto lo detenemos con hashtag no a la guerra. Es una medida que además en el pasado hemos probado con mucho éxito. ¿Qué es lo que más daño le puede hacer a Estados Unidos? Y es lo que está intentando China con todos sus aliados, comenzando por Rusia. Y en ese sentido, claro, está... Lo bueno de verte esto aquí y no donde Jordi Wild es que podemos vacilar y basarnos todo lo que queramos. Esta es nuestra ventaja competitiva. Pues luego me dice la gente, ¿cuántas visitas has tenido gracias al Chocas, o a Jordi Wild? Sí, a ver, iluminados, es justo lo que busco. Estados Unidos es que dice, a ver cómo... Pero no vamos a ser tan tibios como ellos. Eso os lo aseguro. Porque no es Irak, no es Libia, no es ni mucho menos Afganistán. Pero es un país que no es que haya despertado. O sea, es que ya está súper despierto, con los ojos tremendamente abiertos y que quiere tener una voz en el mundo. Que es verdad que a ellos ahora de momento no les interesa ninguna confrontación militar, insisto en ello, porque lo que pretenden es dominar de otra manera. Fíjate, hay casos que llaman poderosamente la atención, para que veamos la penetración, incluso en la propia Europa. Hace muy pocos días ha comprado China el 25% del puerto de Hamburgo, Jordi. Del puerto de Hamburgo, uno de los más importantes del mundo. Para que veamos, y no compró el 35% porque ya le dijeron al SOR, sus servicios de inteligencia, mira, que es que se va a hacer el socio mayoritario, ¿no? Que es lo que quería China, haber comprado el 35%. Para que veamos, claro, dices, en toda una Alemania y en toda una Europa. Pues imagínate en otras partes del mundo, evidentemente. Es que tiene ya más delegaciones diplomáticas en el mundo que tiene el propio Estados Unidos. Y todo cómo va avanzando constantemente. Joder, los institutos Confucio, que empezó empezó con con eso. una en Corea del Norte y ahora ya tiene el mundo invadido con la importancia de la cultura, a través de la diplomacia de la cultura. Es decir,
Es absolutamente en todo. Y Estados Unidos ve que ellos que eran los que lo dominaban todo el espectro, y cómo le han dado la vuelta a la tortilla. Oye, no, Aaron, no vamos a meter a Andrea en esto. No vamos a hacer que se corte un mechón de pelo en solidaridad a los argelinos masacrados por Marruecos cuando la siguiente guerra proxy se haga. No, yo a Andrea en estas cosas no la quiero meter. En tan poco tiempo. Y claro, evidentemente, una vez más, esto les preocupa enormemente. Si es que te digo que hasta en el mundo de los videojuegos hay empresas como Tencent, como NetEase, que tienen un montón de dinero que están comprando estudios europeos, americanos. Al final, dinero es dinero. Y ya venga de China, de Rusia, Estados Unidos o de Afganistán, es dinero. Así es. Y el dinero al final mueve el mundo. Lo de Tencent es muy conocido, has hecho muy bien en nombrarlo, porque efectivamente hay algunos videojuegos que la gente verá, esto de ser americano. No, era a lo mejor americano. Tencent a lo mejor ya tiene el 25, o el 30 o el 40. Es una cosa loquísima lo de Tencent. Señora Montero, deje de... Muy interesante, gente. Es que Pedro Baños es muy crack. O sea, sabe un montón de estas cosas y yo me quedo embobado escuchándolo. Me da a mí la sensación de que la gente no le escucha con tanta atención, ¿eh? Voy a ir aprendiendo chino, dicen por aquí. Lo que pasa es que al que le gusta la geopolítica también yo creo que verá un montón de... verá como muchos enemigos en muchos sitios, ¿no? Luego a lo mejor no se... O sea, quiero decir, no se producen tantas cosas. Lo que pasa es que luego cuando se acaban produciendo, pues es un problema, las cosas como son. Está interesante la geopolítica, muy interesante. Yo sé, por ejemplo, Potino sé que le gusta mucho, no sé si estará por ahí, pero me acuerdo que me contó cosas muy parecidas, hace tiempo además, con el tema del armamento, de cómo China ya estaba armándose bastante y que eso era preocupante. Entiendo que Estados Unidos están agrandando tanto BlackRock como Vanguard para poder competir con China tal vez. Bueno, son los fondos más grandes y tienen una barbaridad de activos por el mundo. Pero ¿te imaginas que hay capital chino ahí? Porque la gente de Vanguard no se sabe exactamente quién está detrás.